Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Protagonista de noticia, el expresidente Andrés Pastrana a las 6 de la mañana, 52 minutos en RCN Radio, porque se pronunció, decíamos más temprano, este fin de semana, José Manuel, por cuenta del escándalo por los sobornos pagados en Colombia y en varios países por la empresa Odebrecht. Lo que dijo el expresidente Pastrana a través de su cuenta de Twitter, Yolanda: presidente Juan Manuel Santos, cancele todos los contratos de Odebrecht. Es inmoral investigarlo en unos para premiarlo con otros. Señor expresidente Andrés Pastrana, bienvenido a RCN, muy buenos días. Yolanda, muy buenos días y muy buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes. Señor expresidente, ¿es fácil cancelar los contratos que se tiene con una empresa o eso puede abrir la puerta a que vengan demandas y problemas de marca mayor para el país? A ver, yo creo que hay normas, hay muchísimas normas. Yo creo que en eso tenemos varias legislación porque Colombia desde hace muchos años ha venido tratando de implementar los estatutos de contratación. Porque además no solamente es ilegal, sino inmoral. ¿Cómo podemos entender, Yolanda, que un contratista es bueno en un contrato, pero es malo en otro? Un contratista que corrompe el Ministerio de Obras, pero le entregan obras en otros ministerios o en otras entidades del Estado. Es decir, aquí lo que tenemos que mirar es muy claramente y dar ejemplo, como lo están haciendo otros países, de cómo y de qué forma se puede combatir la corrupción. Porque o bien se acaban con todos sus contratos, se entregan esos contratos, segundo las multas que tienen que venir, no multas tan pequeñas, porque fíjese lo que pasa en Colombia, aquí multan, o las multas que se están esperando es el doble de lo que ellos pagaron a los funcionarios, ¿cierto? Mientras que en países como por ejemplo en los Estados Unidos es el doble del contrato, que eso es una cosa totalmente distinta. Pero lo que no podemos tener en Colombia es contratistas que corrompen funcionarios teniendo contratos del Estado. Y esto es muy grave porque lo que estamos viviendo en el país es que en el país, en el gobierno del presidente Santos en los últimos 6 años, y estos datos que voy a dar no los dice Andrés Pastrana, son datos que da la Procuraduría General de Nación o Transparencia Internacional de estas cifras, estamos hablando de 120 billones de pesos. Eso equivale más o menos, Yolanda, al recaudo de un año de la Administración Nacional. Estamos hablando que en el gobierno del presidente Santos se perdió un año de recaudo de impuestos o se lo llevó la corrupción. Y esto los colombianos estamos ya cansados y aburridos. Lo que estamos viendo en este gobierno es que la corrupción se está comiendo al país y los colombianos no entendemos que el señor Odebrecht y los consorcios que tienen en este país corrompen funcionarios y por otros lados los niños están muriendo de hambre en La Guajira. Presidente Pastrana, las cifras que usted señala de la Procuraduría incluyen solo los contratos del orden central, porque se ha hablado también que hay que mirar qué está pasando en las regiones, entre otras cosas. El presidente de la Cámara de la Infraestructura, el doctor Juan Martí Caicedo Ferrer, ha señalado que hay el 65% de los contratos entregados en las regiones son entregados a dedo y algunos de esos comprometen también a Odebrecht. Yo creo que, Manuel Viera, lo que usted tiene toda razón, esto no es solo un tema del orden nacional, sino del orden local. Las cifras que están dando Procuraduría y que da Transparencia Internacional. Yo totalmente estoy de acuerdo, fíjese, no solamente tenemos en el caso del gobierno nacional temas como el de Reficar, que se multiplicó por 6, o el tema de Saludcop, sino tenemos todos estos contratos que estamos viendo permanentemente, todos estos contratos que se han adjudicado en el tema de la alimentación de los niños, en toda la corrupción que ha existido ahí, cuántos miles de millones de pesos se han robado del alimento de los niños en Colombia. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Fíjense lo que estamos pasando en La Guajira, lo que estamos viendo los colombianos y qué pasa en otros lugares de Colombia, o yo diría que en muchos lugares de Colombia. Pero lo que sí se ve en este caso, por lo menos, señor expresidente, es que se está actuando. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué tanto tiempo y cuántos casos más como este habrá de este gobierno, del anterior gobierno o de otros gobiernos? Es decir, ¿esa práctica de Odebrecht era una práctica frecuente de multinacionales que pagaban a funcionarios para quedarse con contratos? Por lo menos en mi gobierno no sucedió, yo hablo por mi gobierno. Pero lo que estamos viendo en este caso concreto, es que hay confesión de Odebrecht. Si no, Yolanda, posiblemente nunca hubiéramos llegado a nada, ¿cierto? Aquí lo que se mueve el tema es porque el propio Odebrecht, ante la justicia americana, porque fue utilizado el sistema financiero americano, ante la justicia americana habla de los distintos países y cómo y de qué forma compraron funcionarios. En el caso colombiano esto es apenas el comienzo.
Todos sabemos que en el caso colombiano hay 6.5 millones del anterior gobierno, pero hay 4 o 5 o 6 millones del actual gobierno. ¿Dónde está ese funcionario? Es muy curioso que no lo sepamos todavía, que solo conozcamos la mitad de la historia cuando ya se confesó plenamente por parte de Odebrecht. Segundo, yo lo que creo aquí, Yolanda, es que en este caso el viceministro García, cuando se adjudica este contrato de la Ruta del Sol, que es el INCO, claramente él es la cabeza del león. Ahí va a haber otros funcionarios, me imagino yo, que tienen que estar involucrados porque él no tenía ese poder. Y por eso también estamos esperando qué está pasando con este gobierno. Pero distinto a eso, yo creo que aquí tenemos que comer. Si queremos acabar con la corrupción, porque tristemente yo creo que la corrupción ha sido la bandera de este gobierno, para empezar por la mermelada que es el símbolo, pero si queremos acabar definitivamente con la corrupción, sí tenemos que ser, Yolanda y María Elvira, durísimos, no duro, durísimos con estos contratistas que vienen a corromper a funcionarios del Estado que no puedan tener contratos con el Estado, que tengan sanciones. La propia ley establece hasta 20 años de que no puedan volver a contratar los distintos consorcios que están involucrados en temas de corrupción. Entonces ahí hay un principio importante y básico para comenzar a actuar. Presidente, usted dice que ante una adjudicación fraudulenta, pues no cabe sino la nulidad. ¿Hay mecanismos establecidos en los sistemas de contratación para que se puedan anular esos contratos? ¿Y cuál es la fórmula a seguir? ¿Una cesión de contratos a terceros o una apertura de una nueva licitación para lo que falta de obra? A ver, yo creo que hay muchos casos que podemos mirar. Este es un tema que, vuelvo, insisto, moral, y es un tema jurídico. Se hablan, por ejemplo, hay gente que han venido hablando de que abogados en que uno oye permanentemente, en que, por ejemplo, el gobierno puede acogerse a que la inhabilidad se presentó, María Elvira, ¿dónde? En la adjudicación del contrato, ¿ah? Lo cual podría conllevar a que exista nulidad del mismo. Entonces, otros abogados también vienen insistiendo cuando uno habla con ellos, que puede haber una inhabilidad sobreviviente y que puede aplicarse, como usted está notando, una cesión de la participación del contrato de la empresa que está claramente inhabilitada. Esto todos sabemos que la adjudicación de estos contratos que hoy en día tiene Odebrecht y que pueden tener otras firmas que están acusadas de corrupción, hay que mirarlos lógicamente desde el punto de vista jurídico con mucho cuidado, porque pueden generar, como usted también anota, demandas. Pero yo creo que hay mecanismos que se pueden estudiar, que se pueden analizar, que se pueden llevar dentro de la propia ley, para no solamente castigar a quienes ya cometieron este acto, sino para evitar contratistas para que vuelvan a cometerse estos hechos en Colombia. Presidente, Gabriel García Morales, quien fuera viceministro de Obras, fue el hombre, era un miembro del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. El expresidente Uribe le ha enviado una carta a Fidel Cano, el director del Espectador, explicándole lo que pasó con el doctor García Morales. Dice, mire, yo realmente lo nombré porque pedí unas hojas de vida a una Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio de Cartagena. Esta es una persona preparada de la Universidad de los Andes, de la Universidad George Mason en Estados Unidos. En cierto modo, el expresidente Álvaro Uribe está dejando claro que él no tiene nada que ver con ese soborno. ¿Está haciéndolo bien Uribe en este sentido o se está lavando las manos y se está desmontando por las orejas? No, yo no califico la actuación en este caso del presidente Uribe. Cada uno responde lógicamente por su gobierno y en este caso el presidente ha tomado esa actitud, pero yo creo que lo que es importante es lo que le corresponde a usted, como le corresponde a un gerente de una compañía privada o a un presidente de Colombia. Lógicamente lo que ha sucedido, si hay un funcionario que ha sido acusado de corrupción, que vaya a la justicia, y es la justicia la que se tiene que encargar lógicamente de dictar los fallos si es inocente o si es culpable. Mucha gente, lógicamente, uno cuando como presidente de Colombia, cuando nombra a los distintos ministros y cuando esos ministros nombran a los distintos funcionarios de su administración, lógicamente uno busca todos los mecanismos que permitan saber si existe o no existen mecanismos o si existen o no existen denuncias que se han hecho a esos funcionarios. En mi caso, en mi gobierno, ¿qué hicimos? Que ha sido y ha comenzado a ser, Juan Carlos, una constante en el resto de gobiernos. Los altos funcionarios de mi gobierno, si ustedes se recuerdan, Juan Carlos, yo nombré una comisión que eran los headhunters o las personas encargadas de escoger los funcionarios altos de las empresas privadas, es lo que se llaman los cazatalentos. En mi caso, con los distintos secretarios generales de la presidencia,
nosotros pedíamos las 3, 4 hojas de vida. Esas hojas de vida nosotros se las mandábamos precisamente a esta comisión que tenía el criterio para contratar funcionarios de la administración pública, nos emitían al gobierno nacional, al presidente y a la presidencia, precisamente los resultados de las personas que nosotros habíamos planteado ante ellos, y con base en esa información nombrábamos los altos funcionarios del gobierno. Pues señor expresidente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. Le deseamos un feliz año. Muchas gracias, lo mismo, dando un feliz año para usted y para todos. Es el expresidente Andrés Pastrana, que se pronuncia sobre el caso Odebrecht. Dice, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe ya tratar de encontrar las vías legales para cancelar los contratos con Odebrecht, que no sea que hay escándalo por este lado y por el otro lado premiados con más contratos. 7:02. En segundos hablamos de escoltas con el director de la Unidad Nacional de Protección.